el que cantó con alegría de corazón, Señor, no por llenar un espacio. Y te agradecemos, Señor, porque has puesto el deseo, el anhelo y el interés de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos y junto con este pueblo te damos gracias y decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. Es importante porque la iglesia, nace a través de, o se nos indica el nacimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. La iglesia tiene cosas maravillosas como la venida del Espíritu Santo, pero con una unción, hermano, que cayó sobre aquella gente que creía. Le creyó a Dios. Estas personas le creyeron a Dios, le creyeron a Cristo, que venía pronto. Les mandó a que se reunieran en un lugar que se llamaba el aposento alto, y ellos se reunieron, porque el Señor les había pedido que se reunieran ahí. Hicieron caso, porque recuérdese que a estas alturas Judas, que pertenecía a los 12, ante la opresión que tenía, se ahorcó, y luego como que no resistió y se cayó de donde estaba ahorcado y se abrió la cabeza y todos sus sesos quedaron tirados, y la iglesia tenía que proponer a otro siervo del Señor, y escogieron a uno y completaron el número de los 12. 12 significa un número de gobierno, y Dios en cuanto a la numerología es muy exacto. 11 significa número de desorden, y entonces aquellos hombres habían quedado 11 por Judas se mata ante la situación que hizo. Nombran a otro llamado Matías y componen los 12, y vuelvo a repetirles, eso significa número de gobierno. Y cuando ellos en el aposento alto escogieron y se completó el número que el Señor había establecido, arribó el Espíritu Santo sobre ellos, dice la palabra del Señor. Como ráfagas de fuego, dice que se llenó aquel aposento alto, y aquello se volvió algo tremendo, porque fueron alcanzados por el Espíritu Santo, y algunos los oían hablar en idiomas, en lenguas, porque en aquel tiempo la gente había acudido de diferentes partes del mundo. Yo creo que hasta de China, de Asia, habían llegado y los oyeron hablar en su idioma, porque fue algo tremendo. Entonces Hechos nos narra muchas cosas, hermano: el nacimiento de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la persecución, los hermanos que eran perseguidos, y todo esto gracias a un siervo de Dios que se llama Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, y que indagó y fue a lugares, y luego Lucas ayudó al apóstol Pablo en todo esto. Y ahora nosotros queremos también ver, hermano, las cosas que ocurrieron aquí. Y en Hechos capítulo 17, no sé si ya le había dicho, pero si no, tomemos en cuenta Hechos 17, y vamos a buscar el versículo número 16. Y cuando lo encuentre, diga amén, porque ahí vamos a estar compartiendo, hermano, la lectura que tenemos en mención. ¿Ya lo encontramos? Bueno, entonces leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús.
Y dice la palabra de la siguiente manera, versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo había ido a Grecia. Y a veces nosotros no queremos ni venir aquí a este lugar porque estamos cansados por cualquier cosa. Pero Pablo llegó a Atenas, llegó a Grecia. Unas travesías que de ese hombre, hermano, y de otros también. Caminaban en barco, les costaba llegar porque había un fuego dentro de ellos de hablar de la palabra de Dios, de decirle al mundo de que Cristo vive, de contarles el impacto que el Evangelio tuvo en su vida, porque si el Evangelio no tiene ese impacto, hermano, en nosotros, nos quedaremos como estamos. La simpleza mata. Y no debemos quedarnos con esa simpleza, porque nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, debemos de estar llenos de este gozo y de esta alegría y decirle al mundo y manifestarle que Cristo vive y que tiene poder y que seguiremos adelante. ¿Por qué podemos decir con tanta vehemencia que Cristo vive, que tiene poder? Por el cambio que está haciendo en nuestra vida. No que ya hizo, no, que sigue. Que la obra que Él empezó, hermano, la va a llevar a cabo. Porque la obra que empezó el Señor en nosotros es de perfección. Y como todavía no estamos perfectos, hermano, porque con este cuerpo cuesta. Entonces tendrá que seguir el Señor haciendo esta obra en nosotros para presentarnos, hermano, a Cristo como el Señor espera que nosotros estemos. No basta con 60, no. El Espíritu Santo nos dará pondrá en nosotros lo que nos hace falta, porque esa obra la ha empezado Él. Entonces Pablo, hermano, llegó a Grecia. Imagínense salir desde Israel a Grecia. No habían aviones en ese tiempo, naturalmente. Su travesía tuvo que haber sido en barco. Y no en un barco con motor de vapor, sino aquellos barcos, hermano, que se movían por el viento o que se movía a través de los hombres que remaban. No puedo explicarle, pero de una de las dos formas se movía. Y entonces, por eso en el versículo 16 dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo estaba esperando en Atenas. Pero cuando en Atenas, hermano, oiga, este hombre dice su espíritu. Mire, ponga su vista donde dice espíritu, está con minúscula. Porque no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando del Espíritu de Él. Pero en Pablo había un celo, porque este hombre que fue un perseguidor de la iglesia, cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo, lo cambió por completo. Y ahora podríamos decir que era un hombre celoso, que vivía para Cristo, que exaltaba a Cristo y que proponía un evangelio donde Cristo fuera Señor y amo de todo aquel que le reconocía. Alabado sea el nombre de Dios. Un hombre que a estas alturas ahora quería vivir para agradar a Cristo. Y él decía: voy a agradar a Cristo. El tiempo que me queda de vida en la carne lo voy a vivir para agradar a Cristo, porque Él me agradó a mí primero. Y qué lindo, porque usted y yo hemos sido ganados para Cristo, para el resto de su vida y la mía, agradar a Cristo, porque Él ya lo agradó a usted. Perdone la palabra que voy a utilizar, pero para que no se ofenda, yo me meto en eso. Dios alcanzó a la basura, pero ya no somos eso.
Ahora somos hijos del Dios Altísimo. Gracias a Cristo por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo y vamos a caminar, aunque no prediquemos, vamos a caminar, hermano, haciendo acopio de que Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo podemos lograrlo? Pues teniendo una conducta diferente a la conducta que tiene el mundo. Hagamos algo tan sencillo. Ya no tiremos basura en las calles. No nos ponen multa. Hasta su bote de basura usted puede sacar y usted lo pone cerquita del vecino, de repente se lo lleva al basurero. Pero somos cristianos. Y parte de eso es ser cristiano. La tierra es el jardín de Dios. Mire lo que hemos hecho con el jardín del Señor. Le botamos los árboles, le desviamos los ríos, los volvimos un basurero, hermano. Pero todavía queda un remanente y ese remanente somos nosotros. Neguémonos, hermano. Claro, estamos llenos de costumbres que le aprendimos a fulano, a sutano, a mengano, a nuestros padres, nuestros tíos, a la suegra, qué sé yo. Pero ahora aprendámosle a Cristo, aprendámosle al Señor. Por eso Pablo está hablando acá que mientras Pablo los esperaba en Atenas, se empezó, hermano, a enardecer, se empezó a poner colorado. Pablo, hermano, dice aquí la palabra, pero más que enardecido, triste. A veces uno se pone triste cuando un hermano tiene un llamamiento y uno no mira que crezca, sino en vez de crecer va para atrás. Se entristece uno. Hermanos que un día los vio uno compartiendo, los vio cantando, los vio, hermanos, gozosos sirviéndole al Señor, y después los mira diferente. La verdad es que se entristece uno, hermano. Por eso Pablo le habla a unos y dice: ustedes ya deberían de ser maestros, porque todavía no lo eran. Y le habla en la primera carta a los Corintios, porque Pablo va con gozo a hablarle a los corintios, a contarle las revelaciones que tiene de parte del Señor, aquellas experiencias que uno, hermano, no quiere contarlas para dignificarse uno y para que digamos, avergonzar al otro, sino que cuenta estas experiencias para que el otro piense que también las puede tener, y todo lo que hay de Dios también lo puede tener usted. Puede cantar, puede predicar, puede alabar, puede glorificar el nombre del Señor. Por eso esto no es como un negocio. La que cocina rico, sabroso, delicioso, se esconde para que no le copien cómo pica el tomate. Pero el Evangelio no. El Evangelio mostrémonos al mundo. Por eso me gustó mucho la escena que un día un hombre, hermano, platicando con él, me dijo, estábamos platicando del Señor y nos metimos y empezamos a hablar de evangelismo, y él me dijo: yo repartía tratados, me dijo, y un día agarré un tratado y se lo di a un hombre y se me quedó viendo y lo hizo así, lo tiró. Le di otro y lo tiró. Le di otro y lo volvió a romper y lo tiró. Le di otro y con más ira lo hizo así y lo tiró. Y le di otro y le di otro hasta que se quedó con uno, me dijo. Entonces yo dije: Cristo, has vencido, porque este no lo rompió. Entonces el apóstol Pablo estaba enardecido.
cuando vio, hermano, las cosas que se estaban suscitando en aquel lugar de Atenas, vio la idolatría, vio cómo este pueblo adoraba, tenía altares por todos lados y adoraban lo que ellos tenían. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. En algunas versiones dice se entristecía. Cuando vio, ¿por qué se entristecía? ¿Por qué será que se entristecía? ¿Será que uno se entristece cuando los paganos celebran fiestas, toman, beben, hacen un montón de cosas, hermano, con sus ídolos? No, yo creo que no era por eso, sino pienso que era gente que profesaba a Dios a través de Cristo y estaba ahí metida. Y judíos. Entonces Pablo dice que se puso muy triste dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Atenas tenían ídolos por todos lados, y ahí vivían paisanos del apóstol Pablo que se daban a la idolatría. Que el mundo se dé a la idolatría, pues nos ofende, pero no tanto. Como que algún hermano de los de aquí, hermano, se dé a la idolatría y usted lo mira. Y entonces usted va a hacer preguntas. Por eso Pablo dice que aquí, que mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando Pablo en Atenas, su espíritu se empezó a entristecer dentro de él, a contemplar la ciudad llena de ídolos. Eran idólatras. La ciudad estaba llena de ídolos. Y entonces Pablo, cuando vio eso, se entristeció. Porque seguramente ahí a reverenciar a esos ídolos no iban solo los paganos, sino que iban también ahí gente que decía que profesaba a Cristo. Y entonces dice en el versículo 17, mire, así que discutía, hablaba, ¿dónde? En las sinagogas. Porque estos estaban metidos en las sinagogas. Pero la ciudad estaba llena de idolatría. Y ellos eran participantes de esta idolatría. Porque aquí no le está hablando al mundo. Es que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El evangelio no es para los del mundo. El evangelio es para usted y para mí. Es la delicadeza que Dios dejó para usted y para mí, su palabra. Aleluya. Por eso, ¿por qué le ha de decir usted, hermano, a una persona que no tiene a Cristo, que no fume, que no chupe? ¿Por qué? La Biblia, todo esto es para la iglesia del Señor Jesucristo, específicamente para usted y para mí. Es en los que tiene interés el Señor, en aquellos que beben, que fuman, que hacen esto, que lo otro, que se drogan, que se prostituyen. La tarea del Señor es salvarlos, rescatarlos, sacarlos de ahí, y después de que los saca, los lava con la sangre preciosa de Cristo, provocando un cambio en ellos. Entonces con ellos nos metemos, con usted nos metemos. El Espíritu se mete con nosotros, porque el Espíritu Santo está por nosotros y con nosotros. Entonces, oiga, contemplaba la ciudad llena de ídolos. Por eso nosotros debemos de ser libres de la idolatría, hermano.
Al único que hay que reverenciar es a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Son los que nosotros necesitamos. Usted no me necesita a mí, después de mí viene otro y mejor. Y después de usted hay otros mejores. Ya empaté el partido. Entonces, aquí en el versículo 17 discutía, hablaba en la sinagoga. Oiga, ¿dónde hablaba? En la sinagoga, en el lugar de reunión de los judíos y algunos gentiles que se habían adherido al judaísmo. Entonces Pablo tuvo acceso ahí porque él era un judío, y entonces entró, hablaba en la sinagoga con los judíos y con los gentiles. Ahí está, mire, temerosos de Dios. Y diariamente, mire dónde hablaba, en el mercado. ¿Cuántos de los que están aquí van al mercadito aquí? Yo digo que casi la mayoría. ¿Lleva tratados usted ahí? Habla de Cristo. No lleve nada, pues. Ni Biblia lleve. Pero hable de Cristo. En los mercados Pablo hablaba de Cristo. Que tus coritos, que el del piano. No, es que no hay música. Sí, pero no hay batería. No, si para que dé batería lo llamaron a usted. Porque la iglesia ha cambiado. Muy parcos, muy temerosos. Por eso la palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces Pablo discutía, hablaba en la sinagoga con los judíos y con los gentiles. Miren, estos gentiles que amaban a Dios. Es que hay gente que ama a Dios, hermano, y ama tanto al Señor que está metida en otros lados que no es el evangelio, pero aman al Señor. Entonces Dios va a hacer una operación, los va a sacar a ellos, porque hay evangélicos que solo son evangélicos, pero no son fieles. Y es que entonces Dios va a juntar a los de Él. Los va a juntar a aquellos que lo aman, aquellos hermanos que tal vez no conocen, van a tener que conocer en un momento determinado que el único que salva se llama Jesucristo, y que no hay lugar al cielo, no hay acceso al cielo, sino es a través de Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestra vida. No hay otro, no hay otro. Y entonces Pablo discutía, hablaba en la sinagoga con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios. Y como estos, cuando habla de temor de Dios, es un sinónimo de reverencia. Y entonces estos gentiles, usted, que no eran judíos, gente como usted y como yo, amaban al Señor y iban a la sinagoga porque ellos querían ser fieles al Señor. Y es más, y ellos, como querían ser fieles a, ¿qué hay que hacer? Circunciden. Y caballos que se circuncidaban. Entonces habían gentiles circuncidados que se habían hecho prosélitos del judaísmo que hay hoy en día. Y entonces, pero estos dicen que, miren, ¿por qué lo hacían? Porque amaban a Dios, porque eran temerosos a Dios. Por eso el que ama a Dios es temeroso. El temor podría ser miedo de una de sus acepciones, pero no es por miedo. Temerosos a perder esa relación con Dios.
perder esta relación con Dios, que usted puede platicar con Él, que usted puede hablar con el Señor, que usted le puede cantar y usted sabe que está recibiendo los cantos. Ese es el temor que debe de haber infundado en nosotros los cristianos. Porque cuando usted canta, tiene que haber un movimiento espiritual, que lo que usted está cantando, déjenlos de aquí, que lo que usted está cantando lo está recibiendo el Señor. Y lo que ellos están cantando, ojalá que me salga bien. ¿Para quién? Que me salga bien, ¿para quién? Para el Señor. Porque si le sale bien y usted, ¡hala, qué lindo! Un aplauso para los cantantes de aquí. Ya los arruinamos. Por eso ellos tienen que tener una relación de comunión con el Señor, porque le cantan al Señor y usted le canta al Señor y yo le canto al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es digno de adoración, digno de ser alabado. Es digno de ser alabado. La religión mata. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. La religiosidad mata. Y el legalismo otro poco. Por eso Cristo nos ha llamado a libertad. Y la verdad os hará verdaderamente libres. Cante, aplauda, alabe, glorifique el nombre del Señor. A eso venimos. Alabar y a glorificar el nombre de Dios. Entonces dice que Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con gentiles temerosos de Dios diariamente. Y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Que ha cambiado mucho esto. Ojalá que cuando la gente lo mire por cerca de donde usted vive, que salga a la calle, que salga así y que mire para todo. Ahorita no está el loco, aleluya, salgamos ahorita. Porque si usted está afuera, Cristo vive, los invito, aquí hay un tratado, Cristo vive, los invito a un culto, los invito a esto, les predica a usted. Entonces la gente que se esconda si no quiere oír. Pero el que se esconde es usted. Ahí carga sus tratados aquí y cierra los ojos y es como que ciego así. A ver qué. Ese al mercado iba. Y claro, ustedes van al mercado, pero a comprar. Peor si se junta con un hermano ahí usted en el mercado. Ay, Dios guarde. Dios guarde, pero ¿por qué? Porque no iniciaron un culto, sino tal vez hablar de los demás se juntaron. Aquí no está hablando de una congregación. Aquí está hablando de un hombre que hizo a un lado los estereotipos, que hizo a un lado la vergüenza, que hizo a un lado el qué dirán, que hizo a un lado la timidez. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Ahora él quería hablar de ese Cristo que vive, de ese Cristo que tiene poder, de ese Cristo que lo está cambiando. Este hombre, predicar la palabra, iba contra su integridad física. Lea el libro de los Hechos. Lo azotaron 5 veces. Le dieron 39 azotes. Lo bajaron en un canasto porque lo querían linchar a Pablo. ¿Y cuál era realmente, hermano, el odio acérrimo que tenían contra Pablo? Que hablaba de Cristo. ¿Está dispuesto a caerle mal a la gente? No, ya le caigo, hermano. Pero yo no digo por sus actitudes, por hablar de Cristo. Ay, a ese no lo invitemos, solo de Cristo habla.
con aquel no nos juntamos. Solo de Cristo habla. Por eso estamos viendo aquí la palabra. Dice que también dice que diariamente en la plaza Pablo hablaba con los que estuvieran presentes. Es que este hombre enloqueció. Y así debía de ser este evangelio para nosotros. La locura del evangelio lo cambió, lo transformó por completo. Y ahora quería hablar de Cristo. Todo lo que para mí era ganancia ya no sirve. Lo tengo para basura, por basura. Encontré a Cristo. Mire, hermano, si usted no se llena de fuego, de este fuego, si usted no se llena de esta unción que viene de parte del Espíritu Santo, usted párese, usted alabe, usted grite, usted cante, usted aplauda, usted dese para el Señor, porque el Señor lo impulsa a través del Espíritu a adorarle, a alabarle, a glorificar su nombre. Si usted aquí no vino a cuidar del sueño del que está a la par, ay, a mí me da pena gritar. Es que mira el hermano que tan lindo como está dormidito ahí. Y que ese hermano que se está durmiendo diga, salga bravo, salga enojado. Aquí no lo dejan dormir a uno. Claro que no te vamos a dejar dormir. A la próxima, cohetes te vamos a hacer. Dele palmas al Señor. Aleluya. Entonces Pablo dice que con los gentiles temerosos de Dios, diariamente iba a la plaza y predicaba con los que estuvieran ahí. Usted, ahí está, con los que estuvieran ahí presentes. Y también se ponía a disputar, a hablar con unos señores que algunos de ellos eran filósofos y les gustaba oír a los epicureos y a los estoicos. Ahora, estos epicureos, la palabra viene de un señor que se llamaba Epicuro, es un nombre. Y este hombre Epicuro, mire, eran como filósofos. Y entonces este hombre consideraba que el placer era el propósito principal de la vida. Y entonces todos le aplaudían, hermano, ¿verdad? Y de repente, como que a veces Epicuro se nos mete a nosotros, hermano, porque a veces compramos nosotros ropa y nos vamos al espejo para ver cómo se nos mira. Y por ahí hay un mentiroso que le dice, se te mira re bien. Ya está, ¿se te mira bien? Sí, se te mira bien. Y entonces dice, el domingo me lo llevo para echar chile en la Santa Cena. ¿Por qué hablo de esto? Porque los epicureos, los Epicuro eran como filósofos. Y los filósofos hasta el día de hoy tienen sus seguidores también. Y en ese tiempo tenía sus seguidores. Y entonces este Epicuro decía que el placer era el propósito principal de la vida. Y todos, pero mire, hermano, el que pasó por este mundo y no conoció a Cristo, se lo perdió todo.
Pero el que pasó por este mundo y conoció a Cristo, lo ganó todo. Todo. A mí que me importa, hermano, que no hable inglés, que no hable francés, que no hable desabrido, que no hable nada. Solo sé que Cristo vive. Y entonces estos, digamos, los estoicos enseñaban que el estar satisfecho con su posición era lo principal en la vida. Por eso los espejos verían, qué bonito soy, qué bonito estoy. Pero lo principal, miren, el que pasó por esta tierra y no conoció a Cristo, lo perdió todo. Porque venir a esta tierra, ¿sabe por qué venimos a esta tierra? Porque Cristo también vino a salvar, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque usted y toda la humanidad no somos de la tierra, somos del cielo. Pero la tarea es hoy decirle a las personas si quieren regresar. Pero hay mucha gente que no quiere regresar. Entonces respeten a que se quede. Pero yo sí quiero regresar allá donde nací, la ciudad celestial, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 18 dice, también disfrutaban con él algunos filósofos epicureos y estoicos. Y algunos decían, cuando oían a Pablo, ¿qué quiere decir ese palabrerío? Porque cuando hablaban de palabrerío, hablaban de un pájaro, palabrero. Me imagino yo algo así como un loro, ¿verdad usted? ¿Cuántos se apuntan a que los loros piensan lo que van a decir? ¿Y cuántos se apuntan a que los loros solo repiten lo que les enseñaron? ¿A cuál se apunta de las dos? A la segunda, ¿va? Entonces estos se referían y decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Era un pájaro. Y otros hablaban y decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús. Y no solamente les predicaba a Jesús, sino les hablaba de la resurrección. Y es inverosímil y poco creíble decir que nuestro campeón, que nuestro máximo héroe murió en una cruz, en la cruz del Calvario, y ahí terminó. Pero lo importante aquí no es que murió, sino al tercer día se levantó con poder y con gloria, y ahora vive, y nosotros también vivimos. Ese es el evangelio. Y entonces, fíjense que cuando me estaban tratando aquí del cáncer, ¿cómo estás? El doctor que me vio, estoy bien, le dije, gracias a Dios, sigo compartiendo la palabra y sigo orando. Y se me quedó viendo. Ay, orás por mí vos, me dije. Él sabe de medicina, pero yo sé un poquito de la vida de Cristo Jesús, del Espíritu Santo y del Dios del cielo. Y entonces viene y agarraron a Pablo. Mire, ¿por qué? Releo el versículo 18. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Palabrero era un pájaro, y yo le decía, me imagino que como un loro, que no sabe lo que está diciendo, pero sí lo dice. Bueno,
Y otros decían, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predica Jesús y les predica la resurrección. La palabra griega para resurrección es anastasis. Les predicaba de la anastasis. Lo tomaron, versículo 19, y lo llevaron al Areópago. Esto es la colina de Ares. Para que usted esté más familiarizado con lo que le estoy diciendo, es la colina de Marte, porque Marte era el dios de la guerra. Otro de los nombres de Marte era Júpiter. Y entonces lo llevaron a la colina de Ares. Ahí dice, y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que tú proclamas? ¿Usted cree que la gente no quiere tener lo que usted tiene del Señor? ¿Ah? Mire, lo que sea, que la gente nos mire como quiera, pero cuando usted empieza a hablar, cuando usted empieza a expresar, cuando usted empieza a decir lo que Dios ha hecho con su vida, la gente se le queda viendo. Y eso era usted, sí, eso era yo, y eso pasó usted, eso pasé yo, pero gracias a Dios por Cristo, porque Él me ha sacado de todas estas cosas. Aleluya. ¿Se quedan admirados? Entonces ellos decían, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas. Por tanto queremos saber qué significan esas cosas. O sea, tenían curiosidad. ¿Cuánta gente está enferma en las calles? Sin esperanza, esperando la muerte. Pero usted puede, con los hechos que Cristo le ha otorgado a usted, porque hermano, de algo estoy seguro, que todos los que estamos aquí, más de algo Dios en Cristo ha hecho en nosotros. Que usted ha pasado por situaciones difíciles, que usted no creía que no iba a salir. Clamé a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró, lo sacó. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí? Ya le he contado. El único hijo de mi madre. Y ya se imagina cómo me consentía mi mamá. Jugaba yo de escondiditas con mis primos y era el primero que encontraba a usted. Y peor que era rechillón. Y por atrás, ¡te encontré! Y entonces mi mamá venía, mira, pasar por ahí cerca de él, te voy a dar 5 centavos, pero hace como que no lo ves. Entonces yo me ponía contento porque pasaban por cerquita de mí y no me miraban. No me miraban. Y entonces, por eso, porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Tenían curiosidad. Cuando usted testifica delante de gente que no conoce al Señor de cosas veraces, de veras, por eso pasó usted, por eso. Y el único que me pudo rescatar se llama Jesucristo. ¿Qué ha hecho Cristo por usted, pues? No podía salir del alcohol, no podía salir de las drogas, no podía salir de una relación tóxica donde el marido la vapuleaba toda y usted lo metía preso y a la semana usted estaba llorando porque lo sacaran. Sí, es que hay mujeres así, hermano. Esto no es un chiste que yo le estoy contando.
Si me ha tocado ver situaciones de esa manera. Hombres que tratan mal a las mujeres y al final ella viene, acude a las autoridades y después está angustiada porque está preso. Como que es algo masoquista porque le gusta llevar al niño. Como quien dice, ¿y ahora quién me va a pegar? Esta no dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Ay, ¿y ahora quién me va a pegar? Entonces, fíjese, hemos oído decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. ¿Tenían curiosidad? Medicina que cure el cáncer. Mire usted es el que anuncia esa medicina, sí, yo. ¿Y cuál es esa medicina? Se llama Cristo. Cristomicina. Porque a mí me sanó. Aquí están los informes médicos, mire, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Y entonces yo gratis le tengo que recomendar a usted la medicina que quita eso. Se llama Cristo. Cristo. Eso les pasó a los del versículo 20. Te oímos decir cosas extrañas, pero les gustó. Les llamó la atención. Por tanto, queremos saber qué significan. Tenían curiosidad. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Se ponían a filosofar. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, mire, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Lo que él quería decirles es que ustedes son muy supersticiosos. ¿Cómo nos agarró Cristo? Tal vez no todos, pero usted miraba un gato negro y ni siquiera la sangre de Cristo me cubra, decía. No. Estaban estigmatizados los gatos negros, estaba estigmatizado pasar bajo una escalera. Por eso a los hijos, cuando tenían hijos, póngale un listón rojo, ojo le hicieron. No, el patojo está llorando al verle la cara a uno. Ay, qué papá tan feo que me tocó. Entonces, ellos, por eso hablaban, Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Son muy, mire, la superstición. Cristo vino a librarnos de las supersticiones. Supersticiosos hasta decir ya no. Hasta un número. Teníamos superstición por un número. Yo no sé cuál era el suyo. Y entonces Pablo les está hablando, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción que decía: al Dios desconocido. Mire, pues lo que ustedes adoran sin conocimiento a ese Dios desconocido, que ustedes le hicieron un altar donde no hay nada, de ese quiero hablarles yo, dijo Pablo. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que perdona el pecado, Él es el que venció la muerte, Él es el que enterrado y al tercer día resucitó. Alabado sea el nombre de Dios. Él es del Dios que no conocía. Mire, al Dios desconocido, pues porque lo adoraban
Tenían un altar que decía al Dios no conocido y se postraban. No sabían ni lo que estaban haciendo. Entonces Pablo dijo, bueno, de ese Dios desconocido, de ese Dios que ustedes no conocen, de ese quiero hablarles yo. Y empieza Pablo, hermano. Yo era un perseguidor de ese Dios, de ese Cristo. Y un día me salió en el camino, me botó de donde yo estaba, me quedé ciego, pero mandó a uno que se llama Ananías y me devolvió la vista. Y desde ese tiempo, lo que para mí tenía valor, lo que para mí tenía prestancia, lo tengo por basura, porque he conocido el amor maravilloso de Cristo Jesús a través de este evangelio.